Bienvenidos a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada. Continuamos con nuestro estudio de los Salmos y hoy vamos a estudiar la profundidad teológica del Salmo 19. Vamos a extraer el oro de la palabra. Quédate, acompáñame, suscríbete si no lo has hecho y juntos vamos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. El Salmo 19 nos sitúa ante una de las afirmaciones más completas de la revelación divina en toda la Escritura, en un movimiento que va de lo cósmico a lo particular. David dirige nuestra atención primero a los cielos que proclaman la gloria de Dios y luego a la ley del Señor que revela su voluntad con claridad y autoridad. Este doble testimonio no es accidental, sino profundamente teológico. Dios se da a conocer tanto en la creación como en su palabra. La primera sección del Salmo evoca una escena que recuerda a Génesis, donde los cielos y la tierra son formados por la palabra poderosa de Dios. Así como en la creación la luz irrumpe en las tinieblas sin mediación humana, los cielos continúan proclamando día tras día un mensaje que no depende del lenguaje ni de la cultura. Es un testimonio universal, como el apóstol Pablo de Tarso argumenta en Romanos capítulo 1. La creación deja al ser humano sin excusa, porque en ella se hace evidente el poder eterno y la deidad de Dios. Sin embargo, este conocimiento, aunque es real, es insuficiente para la salvación. Aquí el Salmo da un giro decisivo. La voz silenciosa de los cielos da paso a la voz explícita de la ley del Señor. Lo que la creación insinúa, la palabra lo declara con precisión. La ley es perfecta, convierte el alma. El testimonio es fiel, hace sabio al sencillo. Estas expresiones reflejan una convicción central de la teología reformada. La Escritura no solo informa, sino que transforma. Así como en el monte Sinaí, Dios no solo se manifestó con poder, sino que también habló, dando su ley a Israel. Aquí se nos recuerda que la revelación especial es necesaria para conocer verdaderamente a Dios y su voluntad. La progresión del Salmo también revela una dimensión profundamente pastoral. Después de contemplar la gloria de Dios en la creación y su perfección en la ley, David responde con humildad, reconoce la realidad del pecado oculto y clama por limpieza. Este movimiento recuerda la experiencia del profeta Isaías en Isaías capítulo 6. Al ver la santidad de Dios, el ser humano no se exalta, sino que se reconoce como indigno. La verdadera revelación de Dios no alimenta el orgullo intelectual, sino que conduce al arrepentimiento. Desde una perspectiva reformada, este salmo también encuentra su cumplimiento en Cristo, quien es tanto el verbo por medio del cual todo fue creado, como la palabra encarnada que revela perfectamente al Padre. En él, la revelación general y especial convergen de manera plena. Por tanto, estudiar el Salmo 19 no es solo examinar un poema sobre la naturaleza y la ley, sino enfrentarse a la manera en que Dios ha decidido
darse a conocer y a la respuesta que esa revelación exige. Así, el Salmo nos invita a una reflexión integral, a levantar la mirada hacia los cielos, a inclinarnos ante la autoridad de la palabra y examinar nuestro propio corazón a la luz de ambas. En este sentido, no solo informa la mente, sino que también interpela la vida. Amado hermano y compañero en la milicia de la fe, no hay nada que recordar. Gracias te damos por haberme acompañado en todos estos tramos de todos estos salmos. Vamos a leer la palabra de Dios que dice, Salmo 19, las obras y la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oremos por esta palabra de Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta preciosa palabra que cuentan la belleza del cielo, del cosmos, Señor, y muestra también la belleza de tu palabra. Te pedimos que este estudio sirva para que muchas personas puedan reflexionar y puedan comprender mejor la palabra y mejor la revelación general tuya. Te damos las gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le he titulado La Sinfonía de la Gloria, la revelación dual de la majestad de Dios. Imagina a David, el rey pastor, bajo la vastedad del cielo oriental, en la quietud de la noche, ante un estallido del alba. Su mente no se detiene en la belleza estética de los astros, sino que atraviesa el velo de lo creado para encontrar al Creador. Este salmo es una respuesta litúrgica al silencio elocuente del cosmos y a la voz articulada de la ley. La tesis teológica de este salmo establece la distinción y armonía entre la revelación general, es decir, entre la creación, y la revelación especial, o sea, la escritura. Proclama que Dios no es un motor inmóvil ni un Dios mudo. Él es un Dios que habla. La creación nos deja sin excusa
ante su poder, pero solo su palabra nos da vida y nos muestra al Redentor. En el marco confesional, este salmo se fundamenta en el capítulo 1 de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689 de las Sagradas Escrituras, que dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. La exégesis hermenéutica, vemos que en los versículos del 1 al 6 dan el testimonio del cielo. Los versículos del 7 al 11 dan el testimonio de la Torá, de la revelación especial, del pacto. Los versículos 12 al 14 muestran la respuesta del hombre, la aplicación y la redención. En el examen léxico vemos algunas palabras, por ejemplo, del versículo 1 al 6 aparece él y después aparece el Yahweh. En la primera parte David usa él, es decir, Dios como creador omnipotente. Pero al pasar a la ley del versículo 7, cambia abruptamente a Yahweh, el nombre del pacto. Podemos malinterpretar que estos dos son dos dioses o dos autores. En realidad, David está enseñando que el creador del universo es el mismo Dios que entró en pacto con Israel. Vemos la palabra tamín en el versículo 7, que dice: la palabra es perfecta. Significa simplemente que no contiene errores, que está completa, que es íntegra. La escritura es suficiente, no necesita suplementos humanos. Vemos también la palabra peti en el versículo 7, que significa simple. En el contexto sapiensal, es decir, el conocimiento de la sabiduría, el peti no es un necio malvado, sino alguien abierto o inexperto que puede ser moldeado. La ley no solo informa, sino que otorga discernimiento al que carece de él. No es un tonto ni es una persona que decide no conocer a Dios, sino es el peti, es el simple, es la persona que no sabe, que no ha conocido de Dios, el inexperto, pero que puede ser informado y que él necesita información acerca de Dios. Vemos, por ejemplo, también la palabra emet en el versículo 9, que significa verdad. Simplifica, significa firmeza, confiabilidad. Los juicios de Dios son todo emet, son todo verdad, son ciertos en un sentido intelectual, sino estables en un sentido existencial. Es decir, que no solamente es intelectualmente verdad, sino en el sentido de la existencia, en el sentido ontológico. Vemos la palabra Goel en el versículo 14, que significa redentor. Es el término para el pariente redentor. David termina reconociendo que el Dios inmenso de los cielos es su pariente cercano, que rescata su alma de la esclavitud del pecado. En la historia de la redención vemos que Cristo es el logo por quien fueron hechas todas estas cosas, como dice Juan capítulo 1. El sol que recorre el cielo
En los versículos 4 y 6 es un tipo de sol de justicia en Malaquías 4:2 que trae luz al mundo. Además, Cristo es el único que cumplió la ley perfectamente, los versículos 7 al 10. Y es el único Goel, redentor, que nos limpia de los pecados ocultos. En el desarrollo milético lo vemos así. El punto 1 es el testimonio silencioso de la creación, de los versículos 1 al 6. La elocuencia del silencio. Dice que los cielos cuentan sapar, enumerar, relatar. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Aunque no tienen voz audible, su mensaje es universal. David presenta un cosmos que es el púlpito constante. Nos habla constantemente de Dios. Cada vez que observamos la inmensidad del cosmos, nos está hablando de nuestro Dios, que fue el creador de todo. Vemos la centralidad de la luz. El sol es descrito como un esposo, un gigante. Nada se esconde de su calor. Esto representa la omnipresencia de la revelación de Dios. Nadie puede alegar ignorancia ante la majestad del Creador. Sin embargo, la naturaleza es un espejo empañado por la caída. Nos dice que hay un Dios que es poderoso, pero no nos dice su nombre, ni su carácter, ni cómo puede un pecador ser reconciliado con él. Por eso David deja de mirar hacia arriba y comienza a mirar hacia adentro, hacia el libro de la ley. En el punto 2 vemos la perfección elocuente de las escrituras, del versículo 7 al 11. La suficiencia y el poder transformativo. David usa 6 sinónimos: la ley, el testimonio, precepto, mandamiento, temor, juicio, para mostrar la plenitud de la palabra de Dios. Cada una produce un efecto, convierte el alma, da sabiduría, alegra el corazón, alumbra los ojos. Vemos también el valor supremo. La palabra es más deseable que el oro, que un valor económico, y más dulce que la miel, que un placer sensorial. Para el hombre regenerado, la escritura no es una carga, sino su mayor deleite, y su advertencia contra el peligro. Es la lámpara que guía al creyente. La ley es como un espejo perfecto. Cuando la luz de la palabra brilla sobre nosotros, su pureza expone nuestras impurezas. El conocimiento de Dios conduce inevitablemente al conocimiento de uno mismo y a la confesión. En el punto 3 vemos la respuesta del corazón redimido, la anatomía del pecado. David distingue entre errores inadvertidos y pecados ocultos, raíces profundas y soberbias, sedín, rebeliones deliberadas. La santidad de la ley produce una humildad profunda. David reconoce que no puede conocer su propio corazón sin la ayuda divina. Aquí vemos también la aspiración de la gracia. El salmo culmina en una oración litúrgica: sean gratos los dichos de mi boca. David busca no solo una obediencia externa, sino la rectitud del pensamiento. Termina descansando en su roca y su redentor, reconociendo que solo a través de la redención su adoración puede ser aceptada. En la aplicación práctica,
Este salmo nos confronta, nos desafía a desear, a dejar de ignorar la voz de Dios en su creación y en su palabra. Expone la sordera espiritual de aquellos que ven la gloria de Dios cada día, pero que no la adoran. Es decir, cada vez que miramos al cielo, debemos de reconocer que todo esto no vino de la nada, ni fue una explosión, ni fue que fue poco a poco, una evolución, poco a poco, que se fue transformando y fueron cambiando, y fueron de lo más sencillo a lo más complejo. No, Dios lo hizo todo de la nada. Este salmo nos da consuelo. Encontramos descanso en que la palabra de Dios es firme. En un mundo de opiniones cambiantes, la Escritura es el ancla que hace sabio al sencillo. Este salmo nos da una guía para la santidad. La santificación se nutre de la meditación constante. La ley alegra el corazón porque nos muestra el carácter de aquel a quien amamos. En la sección apologética, este salmo hace frente al naturalismo, que dice que el universo es producto del azar. El Salmo 19 afirma el diseño inteligente y la comunicación divina. También hace frente al relativismo posmoderno. El Salmo afirma que hay juicios que son verdad y justos todos ellos, con una validez universal y eterna. La revelación especial, es decir, la palabra, es el correctivo necesario para la interpretación caída de la naturaleza. Concluimos que toda la creación es el teatro de la gloria de Dios y su palabra es el guión que nos permite entender el drama de la redención. Oremos. Señor Yahweh, te alabamos porque no nos has dejado en tiniebla. Gracias por el testimonio de los cielos que permiten proclamar tu poder, y gracias aún más por tu santa palabra que nos ha dado la sabiduría para la salvación. Escudriña nuestros corazones, oh Dios, límpianos de los pecados que nos son ocultos y presérvanos de la soberbia. Que cada pensamiento de nuestra mente sea una ofrenda agradable a ti, nuestra roca y nuestro redentor. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Gracias por estar en este canal. Suscríbete si no te has suscrito. Y gracias por ver y por mantenerte fielmente viendo estos videos. Te damos las gracias, te bendigo en el nombre de Jesús. Y gracias, hasta la próxima.